Bueno, gracias a... Es que Santiago desde la distancia me ayuda. Gracias, José, y gracias, Erika, por acompañarnos. Entramos a la fase final de nuestra emisión, que son noticias muy breves, pero quiero comenzar con la actualidad de este libro. Bueno, es un libro que yo escribí, que es el producto de mi trabajo de investigación en la maestría de Historia de la Universidad del Valle y que tiene que ver con precisamente la recuperación histórica, que es la recuperación de uno de los medios de comunicación más importantes de la oposición alternativa, de izquierda, progresista en la historia de nuestro país, y que existió entre 1974 y 1980. Periodismo independiente en Colombia, la historia de la revista Alternativa, que constituyó todo un esfuerzo de comunicación alternativa contrahegemónica. Y aquí, en mi escritorio de emisión de periodismo libre, pues tengo la primera edición, mírenla ustedes, ¿no? 15 al 28 de febrero de 1974, 50 años de Alternativa. Esta es la primera edición de Alternativa, en la que personas como José y como quien les habla y como muchos se formaron en su lectura, en la nueva narrativa, en las denuncias que hacía. Fue una revista que nació precisamente en la época del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet, el nefasto general fascista, contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, patrocinado por Estados Unidos, y que tuvo un trasegar extraordinario en la denuncia. Fue una adalid en la defensa de los derechos humanos. Miren, estas eran las portadas. Dedicaremos un espacio más a fondo para rememorar y para hacer una aproximación al análisis histórico del significado alternativo. Esta es del 2 de septiembre de 1974, que son revistas que hemos venido consiguiendo a lo largo de muchos años y con base en las cuales hicimos nuestro trabajo de investigación. Esta para mí es la más icónica, la más bella de todas, que fue con la portada en la que se destacaba el paro cívico nacional del 14 de septiembre del año 1977. Paro de verdad. Y la última edición de la revista, que fue esta, ya en 1980. 6 años de un compromiso. Luego vino una revista que hicieron otros antiguos colaboradores de Alternativa, pero que duró muy poco, que fue esta. Pero pues ya en una etapa muy posterior, hacia 1996. Pues la revista original es esta y que está trabajada en la investigación a fondo de ella, en mi libro, Periodismo Independiente en Colombia, la historia de la revista Alternativa. Quedan unos pocos libros. Quienes lo quieran adquirir pueden llamarnos al 317-347-85. Bien, hablaremos posteriormente más a fondo de los 50 años de la revista Alternativa. Quiero terminar esta emisión con una serie de noticias rápidas. Este es mi número. Quienes quieran tener el libro con la historia de la revista Alternativa, Paradigma de Prensa de Oposición, Prensa de Izquierda Alternativa, en la que participaban, entre otros, Gabriel García Márquez y en la que estuvo al frente siempre Enrique Santos Calderón, Antonio Caballero, Orlando Falsborda hizo parte de ella en una etapa. Después él fundó otra revista que se llamó Alternativa del Pueblo. Toda esa historia la cuento acá. Bien, brevemente, noticias para cerrar nuestra emisión. Se cumplió la 8ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en la que el presidente Gustavo Petro hizo una importantísima intervención. Entre otras cosas, él va a ser Colombia va a ser presidente pro tempore de la CELAC, que se creó en el año 2010, hace 14 años. Colombia va a ser sede de
va a ejercer la presidencia pro tempore de la CELAC, por eso estaba allí el presidente Petro acompañando a Xiomara Castro de Zelaya, la presidenta de Honduras, quien es en este momento la presidenta pro tempore en el año 2024 de la CELAC, al lado de el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, que estuvo allí pues participando en esta cumbre. Recuerden que la CELAC es la otra OEA, pero es la organización de los países latinoamericanos y del Caribe sin Estados Unidos y sin Canadá, es decir, sin los dos países hegemónicos imperialistas, sobre todo Estados Unidos. De ahí la importancia, ¿no? Desde que se creara en una época 2010 de gobiernos progresistas de izquierda en nuestro continente. La CELAC cumple un papel muy importante para el avance de la integración de los países latinoamericanos. La OEA es todos los países latinoamericanos menos Cuba, que no hace parte de la OEA, pero sí está en la CELAC. Y con Estados Unidos y con Canadá, pues que son los que mandan allí. Bien, el presidente Gustavo Petro en la OEA. La CELAC es sin Estados Unidos y sin Canadá, pero con Cuba, los demás países latinoamericanos. A esta cumbre no asistieron los gobiernos de derecha, pues ese, perdónenme la expresión, ese mamarracho que tiene lamentablemente Argentina de presidente, neonazi, brutal, déspota, no estuvo allí, tampoco el presidente de Ecuador, ni la presidenta del Perú, que usurpa el poder, que le quitaron a Pedro Castillo, etcétera. Los gobiernos de derecha no estuvieron. La cobardía es así. Y ayer allí se intervino Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, e intervino el presidente Gustavo Petro, quien hizo un señalamiento, una sindicación directa a Estados Unidos, a la Unión Europea, a los países europeos, de ser los responsables del genocidio que comete Israel, el Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino. Recordemos que ya el presidente Gustavo Petro ordenó que no se le compran más armas a los genocidas de Israel, como esos contratos de compra de armas venían de los gobiernos anteriores. Ya en Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo esta semana un anuncio muy importante, y es que todos los ancianos mayores de 80 años tengan derecho, que no tienen pensión, pero son mayores de 80 años, van a tener su pensión. Él explicó que querría que fueran muchos más, que se bajara un poco más la edad, perdón, 79, 78, ¿no? Pero pues que, digamos, los recursos del presupuesto no dan, pero que por lo menos los mayores de 80 que no tienen pensión puedan acceder a su pensión. Esto, ojo que esto no significa que no significa que la edad pensional haya subido, ¿no? De ninguna manera. La edad pensional para los hombres sigue siendo de 62 años. Lo que pasa es que esta es una medida de solidaridad con los ancianitos de 80 años o más que no tienen pensión, que no han podido acceder a su pensión. Un hecho de una extraordinaria importancia social, ¿no? Que ha anunciado el presidente Gustavo Petro. Los demás, todos los mayores de 62 años tienen derecho a su mesada pensional, y también pues van a ser beneficiados muchos más si se aprueba la reforma pensional que la oligarquía está frenando en el Congreso. Sobre eso hablaremos después. Otra noticia que reveló el presidente Maduro de Venezuela es que cometieron pues un acto terrible en Estados Unidos. Un avión que habían supuestamente incautado en Argentina, en el caso de Alex Saab, lo secuestraron en Argentina, no lo devolvieron los jueces argentinos, se lo entregaron a Estados Unidos. ¿Y saben qué hizo Estados Unidos? Lo descuartizó, solo por el odio que le tienen al gobierno bolivariano de Venezuela. Lo descuartizaron y lo exhibieron como gran logro en Miami. Ese es el hegemonismo estadounidense, ¿no? La arrogancia del imperio. Un avión que sirvió
en Venezuela porque hacía parte de la línea aérea estatal venezolana para llevar ayuda humanitaria a muchos países. Allá lo secuestraron en Argentina y se lo entregaron a Estados Unidos y lo descuartizaron. También en Venezuela se firmó por parte de 43 partidos políticos un acuerdo para las elecciones presidenciales de este año. Quedará entonces en manos del Consejo Nacional Electoral decidir sobre la fecha, pero ya 43 partidos firmaron. Los únicos que no firmaron son los partidos de la extrema derecha, de la más entreguista y apátrida, ¿no? Los partidos de una señora llamada Corina Machado, etcétera, los extremistas que han estado todo el tiempo aliados con Estados Unidos contra su país. Allí mismo el presidente Maduro dijo que en Estados Unidos se van a robar Citgo, que se la entregaron a un presidente títere, entre comillas presidente, porque no era presidente ni de la ciudad de Hierro, un tal señor Guaidó, y Citgo, que es una empresa del Estado venezolano que distribuía gasolina en muchas ciudades de Estados Unidos, también se la robaron en Estados Unidos, utilizando a la extrema derecha venezolana con el cuento del presidente interino, que ya no es presidente ni interino ni nunca fue presidente de nada, y se van a quedar, la van a feriar en Estados Unidos. Imagínense la tragedia. Todo por la arrogancia del intervencionismo y el bloqueo estadounidense. Otra noticia es el nefasto presidente que se eligió en Argentina, de lo cual está arrepentida la mayoría del pueblo argentino, llamado Javier Milei, anuncia que va a cerrar la agencia pública de noticias, TELAN, famosísima, de una gran trayectoria. Eso hace parte de todas esas medidas nefastas de locura, ¿no? De un neoliberal a ultranza y de un neonazi, pues, que está humillando al pueblo argentino. El pueblo argentino se sigue movilizando y sigue repudiando esa dictadura que ha montado este payaso llamado Javier Milei. Se realizó esta semana el Congreso de la CUD y expidió una declaración muy interesante de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia de respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro y a las reformas sociales y llaman a la movilización en su defensa. Se cumple en Rusia, Sochi, el Festival Mundial de la Juventud. Nosotros estuvimos en el Festival Mundial de la Juventud en 1978, en julio, en La Habana, Cuba. Una experiencia maravillosa. Pues los festivales se siguen haciendo, reúnen a jóvenes de todo el mundo, jóvenes progresistas de todo el mundo. En Rusia están reunidos 20,000 jóvenes del mundo, entre ellos 1,000 adolescentes y el resto jóvenes hasta los 30 años. Y finalmente, pues el gobierno del presidente Gustavo Petro asume, digamos que un giro en materia de altos funcionarios más comprometidos con su línea de gobierno, con la orientación progresista de izquierda, y en ese sentido anuncia 3 nombramientos fundamentales, muy importantes. Alexander López, el ex senador, dirigente político popular del Valle del Cauca, ex senador del Pacto Histórico, va a ocupar la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Planeación, lo denominan el superministerio, una designación muy importante. En la unidad de gestión y riesgos, que ustedes saben ha tenido problemas porque el mismo gobierno denunció al señor que venía ejerciendo esa dirección, porque este es un gobierno realmente anticorrupción, y si le toca denunciar a funcionarios que estén en su gobierno, los denuncia, y el cargo lo va a ocupar. Bueno, la justicia está investigando, pero el gobierno hizo la denuncia. Carlos Carrillo, el exconcejal de Bogotá, será quien ocupe la dirección de la unidad de gestión y riesgos, una unidad muy importante para la solidaridad material con las comunidades en pobreza, con falta de agua, con falta de alimentos, etcétera, y sobre todo para la atención de los desastres en el país. Y el tercer nombramiento que se producirá, el de Gustavo Bolívar, en la dirección de Prosperidad Social, que ocupaba Laura Sarabia, quien pasa ahora el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
3 personas comprometidas, los 2 primeros provenientes del Polo Democrático, Gustavo Bolívar, pues de Colombia Humana, que expresa que el gobierno vincula a su alto mando administrativo a personas comprometidas suficientemente y de manera probada con los cambios que busca el presidente Gustavo Petro, distinto a algunos que llegaron en la primera fase del gobierno por aquello de la gobernabilidad, como algunos que andan en cenáculos despotricando del gobierno y a los que no vale la pena referirse. Bueno, 10 noticias que tenía para el cierre. Hemos vuelto en Periodismo Libre en esta emisión 63. Esperamos que nos sigan acompañando. Quiero agradecer nuevamente a quienes nos han escrito y han estado con nosotros en esta emisión. Jairo Insuasti, Jorge Enrique Reina, Oscar Román Tudela Rangel, la asociación Las Escalinatas, tiene por aquí un mensaje que nos puso. También Raquel desde Bogotá, Luis Vega, Luis Carlos Domínguez, Jairo Insuasti, el profesor, el doctor Nellington Ramos, muchas gracias, profesor, Jairo Insuasti, Oscar Alzate de Medellín, Janet Fuentes Vivas, Di Blue, Andrés Figueroa, el querido amigo periodista comprometido con las luchas del pueblo chileno, Carlos R. Hernández desde Brasil. Bueno, muchas gracias. NTCB Video, del querido amigo Gabriel y Nieves Solarte. Muchas gracias a todos ellos y a todos los demás que nos estuvieron viendo. También veo aquí que nos escribe Ángela Acevedo desde Londres. Muchas gracias, Ángela, por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, hemos llegado al final, nos extendimos un poco. La idea es que en lo sucesivo hagamos, digamos, programas no tan largos, pero bueno, hoy por ser nuestro retorno se extendió un poco. Y no olviden, aquí está la historia de la revista alternativa Periodismo Independiente en Colombia. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado y recuerden que el periodismo es libre o es una farsa.